Shalom, damos gracias a nuestro Creador que nos permite llegar a ustedes a través de este medio y en esta ocasión hablar acerca de un punto importante y es una de las interrogantes que siempre se hace y es el hecho de que si nosotros tenemos que guardar las fiestas bíblicas. ¿Por qué todo esto? Porque por tradición hemos oído que las fiestas bíblicas son solo para los judíos. Por tradición también hemos oído que no estamos bajo la ley y por lo tanto, como las fiestas bíblicas están en la ley, entonces nosotros no tenemos por qué cumplirlas. Otra de las justificaciones que se dicen es que Cristo cumplió las fiestas bíblicas por nosotros y ya nosotros no tenemos por qué cumplirlas. Otra de las cosas que se dice es que esas fiestas eran para aquel tiempo y que ya nosotros estamos en otro tiempo, ya nosotros estamos en otro siglo. Y al ser de otro tiempo y al ser de exclusividad para un pueblo, entonces nosotros estamos en otro país y por lo tanto no tenemos que cumplirlas. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Será que el Eterno estableció las fiestas de exclusividad para su pueblo? ¿O será que nosotros también como creyentes, como hijos del Eterno, tenemos que hacerlas? Eso es lo que vamos a responder hoy. Ahora, es importante destacar que muchas de las cosas que se creen hoy día se debe precisamente a lo que se heredó tradicionalmente de las religiones. Y recordemos que lo que hoy se cree se debe a lo que se oficializó como creencia en los concilios. Y el primer concilio fue en el año 325. Con Constantino, el emperador. Allí se estableció la primera religión, del Imperio Romano. Y de allí se discutieron todos los conceptos que lamentablemente dentro de las religiones hoy día se creen. Pero recordemos que todo lo que se estableció fue desligado completamente de las raíces hebreas y de las raíces judías. Y recordemos que los creyentes del primer siglo tenían sus raíces judías. Todas las prácticas que se hacían estaban apegadas a la Torá. Ahora, en el siglo II, luego de la muerte de Pablo, entonces los grupos que se crearon fueron desconectados y desligados de sus raíces judías, de las prácticas de la Torá. En el siglo III, específicamente en el año 325, se oficializa la religión, y de allí la religión llamada cristianismo, y que ésta surge completamente desligada de sus raíces hebreas. Ahora, ¿qué era lo que establecía Constantino? Recordemos que todo lo que se estableció fue precisamente apegado a los conceptos paganos. Y entre ellos también, todo lo que se estableció era desligado del pensamiento hebreo. Así que todo lo que olía judío, Constantino lo desechaba. Y todo el odio al judaísmo se debe precisamente a todo lo que se heredó desde esos tiempos, lamentablemente. Una de las cosas que estableció Constantino, vamos a leerlo, él decía: queda establecido que todo cristiano tiene prohibido practicar o celebrar alguna costumbre judía. Miren lo que él decía, como declaración
al imperio y de allí la religión cristiana. Ahora, ¿cuál era la justificación? Ya que son ellos los asesinos de Dios. Por ende, no necesitamos de ellos para celebrar nuestra cena o día de reposo. Todo aquel que sea sorprendido en alguna práctica será sometido a juicio por unirse a los judíos criminales que tienen las manos sucias de actos repulsivos. No debemos tener nada en común con el judío porque el Salvador nos ha mostrado otro camino a seguir. No podemos manchar nuestras almas al tener contacto o prácticas con judíos. Esa declaración es la declaración más antisemita que hemos leído o que hemos oído. Y esto lo dijo Constantino. Todo lo que oliera judío, todo lo que era de judío, se desechaba. Y si algún creyente, algún cristiano, era sorprendido practicando estas costumbres judías, entonces era enjuiciado. La pregunta es la siguiente: ¿y quién es el Mesías? ¿Quién es nuestro rabí? No es judío. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quién es Pablo? No son todos judíos. Y lo que ellos hicieron fue apegado a la Torá. Todo lo que ellos hicieron fue precisamente obedeciendo al Creador, al Eterno, a su voluntad. Pero Constantino establece esto como decreto e inmediatamente la religión cristiana, partiendo del año 325, se apegó. Y hasta el día de hoy se dice amén. Por eso lo que hoy se dice se debe a lo que se estableció en el pasado, sin bases escriturales. Simplemente por alguien que se le ocurrió desligarnos completamente de nuestra identidad hebrea. Ahora, adicionalmente a eso, aparte del decreto y la declaración de Constantino, todo cristiano por decreto papal tenía que comprometerse a... ¿Qué decía todo cristiano por decreto papal? Dice: renuncio a todas las costumbres, leyes, pan sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos y cánticos, observaciones, sinagogas y las comidas y bebidas de los hebreos. En una sola palabra, renuncio absolutamente todo lo judío, toda la ley, hablando de la Torá, servicio y costumbre. Nunca más me contaminaré con todo eso. Imagínense lo que sembró Constantino. Imagínense lo que decía el creyente, el cristiano, por decreto papal, a todo lo que renunciaba. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todo lo que aquí vemos, a todo lo que renunciaba el creyente, hoy también se renuncia. Y la pregunta es la siguiente: ¿a quién se le está obedeciendo? ¿Al Eterno, al Creador o a los hombres? ¿A quién se le está obedeciendo? ¿A la voluntad del Eterno o a la voluntad de un hombre que tenía odio hacia el pueblo hebreo y su antisemitismo era tal que lo que creó como creencia fue algo completamente desligado a lo que el Eterno le reveló al pueblo escogido? Pero nadie dijo nada.
Y hasta el día de hoy nadie dice nada. Simplemente se le dice amén. Por eso hoy los creyentes dicen, no tenemos que hacer cosa de los judíos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién era el Mesías? Judío. E inclusive murió como el rey de los judíos. ¿Quién era Pablo? Judío. Y todo lo que hoy hablamos, todo lo que hoy citamos, se debe precisamente a personajes que fueron judíos. Citamos a Pedro. Pedro también es judío. Fue judío. Todos ellos vivieron como judíos. Y enseñaron bajo una mentalidad hebrea. No la mentalidad que hoy se cree. Entonces, muchas de las cosas que hoy se rechazan se debe precisamente a lo que Constantino, partiendo del año 325, sembró como odio. Todo lo que huele a judío, todo lo que huele a hebreo se desecha. Y eso no es lo que quiere el Eterno. Entonces, ¿no será que lo que hoy se cree es precisamente por lo que dijo este hombre? Esto por un lado lo dijo Constantino, pero lo que nosotros nos atañe, lo que nosotros nos preocupa es lo que dice el Eterno. Veamos qué es lo que dice el Eterno en su palabra. Vamos a leer Levítico capítulo 23 versículo 1 al 2. Levítico 23, 1 al 2 dice: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai no son las fiestas de los judíos. Aquí dice claramente Levítico 23, 1 y 2 que las fiestas son de Adonai, las fiestas son del Eterno. Y dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y cuando habla de santas convocaciones, está hablando precisamente de Mikra Kodesh. Son citas santas, citas apartadas, son tiempos puntuales específicos donde el Eterno trata con sus hijos, trata con su pueblo. Entonces aquí estamos viendo que las fiestas no son de los judíos. Aquí dice que las fiestas son del Creador, de nuestro Padre. No dice en ningún lado que son de los judíos. Dice las fiestas solemnes de Adonai. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Constantino o al Eterno? ¿A quién tenemos que creerle? Si leemos más adelante en el verso 4, Levítico 23, 4, nuevamente nos vuelve a confirmar. Dice, estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Por lo tanto, aquí en el verso 4 nos vuelve a confirmar que las fiestas bíblicas son del Eterno, no son de los judíos. Que el Eterno se las reveló al pueblo hebreo, que se las reveló al pueblo judío, ya es otra cosa. Pero ellos son el medio para recibir la voluntad del Eterno, para enseñarlo a las naciones, para que también puedan conocer los mandamientos del Creador. Pero en ningún momento dice, estas son las fiestas de los judíos. No dice eso. Son de Adonai, son del Eterno. Que los judíos, que el pueblo de Israel fueron los que las recibieron. Y eso es otra cosa. Fueron los receptores, o como dice la Escritura, que el Eterno les reveló a ellos la palabra, y eso es otra cosa. Pero no son de los judíos. En ningún momento la Escritura dice que son de los judíos. Dice que son del Eterno. Ahora, si nosotros leemos todo Levítico 23, todo ese capítulo, nos damos cuenta
que desde el verso 2, Levíticos 23:2, habla de una fiesta que es semanal, que es el día de reposo, llamado en hebreo Shabbat. El Shabbat o día de reposo es una fiesta bíblica semanal y es sumamente importante también practicarla. Ahora, en todo Levítico 23, pero desde el verso 5, comienza a hablar acerca de las celebraciones anuales. A diferencia del Shabbat, que es una fiesta semanal, desde el viernes con la caída del sol hasta el sábado con la caída del sol, es el séptimo día, el Shabbat. Así también hay celebraciones o fiestas anuales. Y como podemos ver allí, está en Levítico 23:5, habla de la fiesta de Pesaj o la Pascua. En Levítico 23, del 6 al 8, habla de la fiesta de panes sin levadura, o en hebreo, Hag HaMatzot. En Levítico 23, del 9 al 14, habla de Omer Reshit, que también se conoce como Bikurim o Día de Primicias. Luego viene el Levítico 23, del 15 al 22, habla de la celebración de Shavuot, de las semanas, conocida como Pentecostés. Luego vienen las celebraciones de otoño, ¿ok? Y allí en Levítico 23, del 23 al 25, habla de Yom Teruah, el día de las trompetas, el día del final shofar. También vemos en Levítico 23, del 26 al 32, que habla de Yom Kippur, o el día de expiación, o el día del perdón. Y también vemos en Levítico 23, 33 al 44, que habla de Sukkot, o las fiestas de los tabernáculos. Todas estas celebraciones son importantes y son santas, porque el Eterno es santo. Dice la Torá: sed santo porque yo soy santo. Por lo tanto, estas celebraciones nos aportan a nosotros riqueza espiritual, nos aportan recursos, no solamente en este sistema, sino que ellas también nos conecta con lo profético. En ningún momento vemos en todo el capítulo 23 de Levítico que dice que son de los judíos las fiestas. Dice que son de Adonai. Por lo tanto, nosotros como hijos del Eterno tenemos que cumplirlas, porque ellas nos muestran grandes cosas, no solamente en función de los recursos que nos aportan, sino también que ellas nos muestran también al Mesías en su primer rol, y luego también hacia lo profético en su segundo rol cuando Él venga. Ahora, Levítico 23:37, vamos a leerlo, dice: estas son las fiestas solemnes de Adonai, a las que convocaréis santas reuniones. Ya hemos visto por tercera ocasión que dice que las fiestas son de Adonai. No son de los judíos, son del Eterno. Y que por lo tanto, al ser del Eterno, todo lo que es de Él y todo lo que Él crea es santo. Y cuando nosotros la cumplimos, entonces nos sumergimos en esa atmósfera, en ese clímax espiritual, en ese clímax de santidad. El Eterno en cada celebración nos está invitando personalmente a esa cita para estar con Él, para estar en su presencia, y Él derramar recursos a nosotros, a sus hijos, para que sigamos caminando conforme a su voluntad, para que podamos seguirnos elevando. No son de los judíos, las fiestas son del Eterno. Que se les reveló a los judíos y se les confió a los judíos, y eso es otra cosa.
Y muchas personas manifiestan que como somos gentiles, entonces no podemos hacerlas. Pero recordemos lo que dice la Escritura. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Israel, el pueblo apartado. Dice la Escritura, vosotros sois nación santa. Nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Por lo tanto, al ser nosotros conciudadanos con el pueblo de Israel, miembros de la familia del Eterno, nosotros también tenemos que hacer lo que Él le dijo al pueblo de Israel. No es que las fiestas sean de exclusividad para el pueblo judío, son del Creador. Para todo aquel que se considere pueblo del Eterno, familia del Eterno, hijo del Eterno, para todo aquel que en su corazón ha tenido la revelación del Mesías y de la palabra del Creador. Son citas, momentos señalados, ocasiones especiales que tenemos nosotros con nuestro Padre. Y cada celebración nos aporta recursos, herramientas para nuestra elevación. No podemos excluirnos de algo tan importante como lo son las fiestas bíblicas. Y no podemos verla como de exclusividad para los judíos o decir, no, eso es algo diabólico, satánico. No, porque ¿qué puede venir del Creador que sea malo? Nada. Al contrario, Él nos da las celebraciones, Él nos da las citas, Él nos da los momentos señalados para que usted y yo podamos intimar con Él, relacionarnos con Él y caminar en su dimensión espiritual, en la dimensión profética y mesiánica. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Israel. Y nosotros somos coherederos, ¿ok?, con Israel y copartícipes de la promesa en el Mesías por medio del Evangelio. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham, en la simiente de Abraham, que es el Mesías, entonces nosotros somos parte de un pueblo. Ya no podemos seguirnos llamando gentil. Somos incluidos a un pueblo llamado Israel. Y lo que se le reveló a Israel, lo que se le confió a Israel como palabra, lo que se le mostró a Israel como celebraciones, que no son de exclusividad para Israel, entonces también son para nosotros. Así que las fiestas bíblicas de Levítico 23 no son de los judíos. No son solamente para ellos. Son del Eterno. Para usted, para mí, para todos aquellos que se consideran hijos, para todos aquellos que han aceptado al Mesías como medio de justificación, a todos aquellos que abrazan la fe. Estas celebraciones son para todos ellos. No son de los judíos, son de aquellos que aman al Eterno, aquellos que obedecen sus mandamientos, aquellos que no prestan oído a lo que se heredó tradicionalmente por medio de Constantino y de todo lo que se enseñó en universidades teológicas, sino que prestamos oído al Eterno, porque entendemos que son citas por nuestro Creador. Son invitaciones personales que le hace a sus hijos, a su pueblo, para nuestro bienestar, y todas ellas derraman bendición. Así que podamos nosotros dejar a un lado todo aquello que se enseñó tradicionalmente y que podamos oír la voz del Eterno y aceptar de una vez por todas que todo lo que el Eterno establece es para nuestro bien. Y las fiestas bíblicas son todos esos momentos que el Eterno desea estar con sus hijos para poder derramar en nosotros
lo mejor. Porque de hecho, como dice la Escritura, las fiestas son sombras de lo que ha de venir. Pero este texto lo estaremos evaluando en el próximo video. Así que sin más nada que decir, espero que haya aportado herramientas este video y que sea de bendición para sus vidas. Shalom y hasta la próxima.